piso de arriba, pero a la vez te protege abajo, te protege de la lluvia, de la sombra, del sol. Ese tipo de cosas, la escala de las ventanas, siempre desarrollar ventanas de forma vertical, porque esa es la forma que nosotros nos vemos reflejados en esas formas verticales por nuestra morfología también. Ritmos, buenos materiales. Tú puedes invertir más o debes invertir más en planta baja en el material, porque es el material que tocas, el material que sientes, el material que tu ojo lo ve más cerca. Pero ya en el piso 3, piso 4, piso 7, piso 8, ya puedes entonces ser más económico con la inversión de los materiales. Así que eso es una manera de mantener la escala humana. Esto es Manhattan. Tú estás rodeado aquí de edificios de cierta altura. El edificio, ¿alguien sabe cuál es el edificio de la derecha? No sé si, no voy a escuchar, pero si alguien responde por ahí escrito, alguien quiere adivinar qué edificio es el edificio, no sé si lo reconocen quizás por las molduras o por algo, ¿no? Ya adivinaron, menciona que él es Empire State. Exacto, es el Empire State Building, un edificio que todos sabemos que tiene 100 pisos. Y como tú dices, pero tú cómo estás comparando un edificio, cómo tú estás comparando la escala humana con un edificio de 100 pisos. Bueno, los 100 pisos están por allá arriba y las fotos que todo el mundo le toma al edificio de todos los ángulos del mundo, fantástico, pero a la escala humana está esta tiendita o este restaurante y la relación de la arquitectura es para la persona y para el ser humano ahí. Y eso es lo importante de la escala humana. No olvidar eso. No olvidar eso. Este es un ejemplo de arquitectura como aporte de urbanismo. Y aquí es donde también entran todos los elementos. ¿Qué permite el Estado o el municipio hacer? ¿Qué piensa el arquitecto? ¿Qué permiso le da el promotor? Yo lo estoy usando de ejemplo sin saber, pero lo voy a usar de ejemplo porque este edificio crea un espacio urbano muy simpático acá abajo. Ustedes pueden ver que aquí vienen unos edificios que existen probablemente anteriores y ellos están guardando una línea de retiro que probablemente es la línea de retiro que se le pide a los edificios en esa calle. Pero este edificio escoge echarse para atrás y además se sesga creando una plaza enfrente, creando un colchón. Eso es un pequeño espacio urbano. Si fuera en Panamá, pediría que tuviera árboles por la sombra y tal, pero bien, esto no es Panamá. Este edificio, el promotor diría, bueno, me encanta tu idea, pero espérate, que yo estoy aquí para hacer dinero, yo necesito que tú le saques el máximo que te permite la zonificación. ¿Cómo hacemos? Habría que ver, en Panamá probablemente este edificio no tuviera limitación de altura, así que simplemente le pongo limitación de altura. Si tuviera limitación de altura, ahí es donde el Estado pudiera ayudar, el municipio, perdón, pudiera ayudar permitiendo ciertas tolerancias. Mire, yo sé que aquí solo se permiten hasta 4 pisos, pero un piso más no hace daño. Es un edificio y un terreno grande. Póngale su 5.º piso, pero deme el espacio este que está acá abajo. Y conversando se llega a cosas como estas, ¿no? Me parece que eso es importante, cómo la arquitectura puede hacer aportes urbanos. Esta es la plaza de Siena en Italia, lo vimos desde el aire, ahora lo estamos viendo acá. Es una plaza peculiar por esta inclinación que tiene, que te lleva hacia, el ojo te lleva hacia el edificio principal de la municipalidad. Y tiene bueno, anyway, todo el mundo que ha estudiado arquitectura y urbanismo ha pasado estudiando esta plaza en particular. Y tiene su arquitectura de su tiempo y tiene su característica y todo lo demás. El otro, hace como 5 años estaba en París y tuve la realización que el Pompidou Center, que es muy, muy diferente, obviamente, uno de los primeros edificios de Renzo Piano cuando era joven, y Renzo Piano es uno de mis arquitectos favoritos de todo el mundo. Este edificio me gustaba cuando estaba más joven, me gusta menos ahora, pero bueno, funciona porque es una excepción, pues. Pero él es italiano, no tengo la menor idea si estaban pensando en Siena o no cuando diseñaron, pero tiene una plaza inclinada también hacia el edificio, que también es una galería de arte, igual que la función del otro edificio que guarda artículos históricos y de arte. Entonces, la arquitectura no necesariamente importa, lo importante es generar el desarrollo de un buen espacio público y mientras está bien hecho, vas a lograr la aglomeración de las personas, ¿no? Otra diferencia, otro elemento importante es la decisión, al momento de decidir hacer arquitectura o urbanismo, es cuál es la condición. Si estás diseñando urbanismo,
Puedes pensar en la calle como un corredor, como en la izquierda, o la calle como un lugar, como la derecha. Y el lugar tiene sus movimientos y tiene sus puntos de enfoque y tiene miles de otras cosas. A veces no estás haciendo urbanismo, estás haciendo arquitectura y ahí más bien escoges, ok, estoy en calle 50, voy a hacer un solo edificio. Ok, es un corredor, la calle 50 es un corredor y yo voy a desarrollar mi edificio con esas características, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de place más que de corredor y al final entonces crea los edificios importantes, los colocas en un lugar que se crean las perspectivas deseadas. Obviamente, esto es es un ejemplo de qué no hacer, pero esto es un desarrollo muy común en Latinoamérica, en Bogotá, no sé si inclusive esto es Bogotá, y en Panamá más y más, el desarrollo de áreas dormitorio. Y bueno, no sé cómo se imaginan ustedes caminar por estas calles versus cualquiera de las otras imágenes que he mostrado, pero yo creo que hay mejores maneras de desarrollar. O sea, yo prefiero vivir en Poundbury o en cualquiera de nuestros proyectos urbanísticos que vivir en una cosa como esta. Yo creo que es obvio. Mira, ¿no? ¿Qué prefieren, lo anterior o vivir en un espacio que te lleva en el centro de ese lugar, que te lleva a un lugar como este? Con diferente arquitectura, con diferente urbanismo, con interacción social. Yo creo que la respuesta se hace sola. Buenas prácticas residenciales. Cuando haces residencial en Panamá, muchas veces promotores y clientes, consumidores finales, dicen, sí, yo quiero el urbanismo, pero yo no quiero abrir mi puerta y salir a la calle. O yo no creo que me miren de afuera. Y definitivamente hay que tomar en cuenta que cuando los elementos de la calle son residenciales, hay que tener cierto cuidado. Entonces, unas buenas prácticas es crear especies de jardincitos o placitas o inclusive murallitos que generan una pequeña distancia del peatón que no es miembro de la casa con la casa. Y obviamente el encierro por cortinas y por puertas de seguridad, como por puertitas de madera que generan cierta seguridad, te van creando esas barreras. También, por ejemplo, en los segundos pisos, algunos elementos abiertos que crean espacios privados, abiertos pero privados, y que las ventanas entonces del segundo piso están alejadas de la calle. O sea, hay ciertas maneras de lograr eso. Otra receta muy común en Estados Unidos es escalinatas. Estas son un poquito empinadas, pero las hay, son muy comunes. Entonces, al elevar la casa, está pegada a la calle, pero al elevarla le das la privacidad necesaria, ¿no? También ventanas más altas. Esto es un proyecto en México. Y es un proyecto amurallado, pero tiene espacios públicos. O sea, vives privado, pero tienes espacios. Y la seguridad en México está de tal nivel, el problema de seguridad, que hay que tener este tipo de cosas. Entonces, esto es como artificial. Pues tienes una calle pública, pero no es pública, es semipública, pero por lo menos tienes buen urbanismo. Y tú sabes, convives con tu vecindario. O sea, ese cliché de pedir una taza de azúcar, bueno, la pides. Creo que se presta para mejores relaciones. Y arquitectura como aporte de urbanismo, uno de los últimos elementos. A ver, vamos rápido. Aquí hay un desnivel fuerte natural, hay unas escalinatas que te llevan quizás de una calle a una plaza o de una calle a otra calle, y cómo la arquitectura se adapta a eso, y justo en el descanso formula una elegantísima entrada al edificio. Ese es el baile que puede haber entre urbanismo y arquitectura, que creo que es saludable. Buenas prácticas comerciales. Transparencia en la planta baja es esencial. No te puedo explicar la cantidad de locales panameños que tienen, tú sabes, el globito que baila, la señal en neón que dice estamos abiertos porque las ventanas son negras o porque no tienen ventanas o porque tienen vidrios oscuros. O sea, si tú haces un local comercial y tienes que anunciar que estás abierto, está mal hecho. Tú no tienes que anunciar que está mal hecho, tú tienes que notarlo desde la calle. Y entonces en Panamá más, porque en Panamá no caminas al borde de las tiendas, en Panamá pasas en carro a cierta velocidad y hay estacionamientos entre tu carro y el local. O sea, es más difícil todavía que se vea que las cosas están abiertas. Así que hay que tener cuidado. Transparencia en buenas prácticas comerciales y estar a nivel de la calle. Esta gente hay transparencia, pero hay una barrera de altura y vegetación entre lo de adentro y lo de afuera. Para mí,
no es tan atractivo entrar a esos locales y definitivamente no me puedo enterar de lo que está pasando con tanta facilidad. Aquí está el ejemplo de Soho. Este no es Soho, creo que es en Nueva York, no sé dónde es, pero otro ejemplo, yo no sé qué pasó aquí, yo no sé si es un hotel, yo no sé qué es, pero la acera soñada en Panamá, con árboles, todo, y entonces yo no sé qué pasó ahí. Y esto es una foto que yo tomé en el proyecto ese en Suecia, que les decía, estas son las calles, plazas, y esta es la arquitectura perfectamente moderna. Los suecos son más de este tipo de lenguaje y es perfectamente viable. Esto es un garaje, o sea, por aquí pasan carros de vez en cuando, pero solo los carros de los residentes. La mayor parte del tiempo es para pasear. Ok, no sé, conversaciones sobre arquitectura para urbanismo. ¿Sí? ¿Al sigo? Bueno, ¿Cómo? ¿Estamos perdiendo gente? no veo ninguna duda, así que podemos proseguir. Ok, ya estamos terminando, vamos rápido. Urbanismo para Panamá, mejores prácticas, interconexión y cuadras pequeñas, espacios, aceras y sombra. En espacios, aceras y sombra es un poco la pregunta que me estaban haciendo, ¿qué se puede hacer? Lo primero es crear el espacio para poner las aceras y a las aceras ponerles bendita sombra. Luego vendrá lo demás. O sea, no me voy a quejar de las aceras de Vía España. Están mal hechas, pero se hicieron. Están mal hechas porque se hicieron unas ciclovías forzadas, unas ciclovías que son de mentira, unas ciclovías que están puestas al borde de la Vía España. Tienes que estar absolutamente loco de ponerte a andar en bicicleta por esa ciclovía. Es muy angosta, está trepada, cualquiera que la monta estaría ansioso y nervioso, y además que hay interrupciones cada 20 metros, o sea, son imprácticas, y todos sabemos que no se usan, y no se usan, porque están mal. Entonces forzaron la ciclovía. La ciclovía tenía que venir después de muchas otras cosas, pero está bien. Pero se hicieron las aceras, después se sembraron los árboles, van a crecer. Ahora falta la parte más importante, cómo acercamos los edificios comerciales a la acera. Intervenciones públicas y privadas, granitos de arena y lean urbanism. Entonces, el casco de ayer, ya sabemos cómo era. El casco de hoy, los carros están invadiendo el espacio, pero ahí estamos los ciudadanos. Y aunque el casco todavía esté balanceando los carros todos los días, 2 veces al día, es mejor estar aquí que estar acá. ¿No? Es más placentero estar aquí que estar acá. Y eso lo sabemos naturalmente. El Panamá de hoy en día, aquí está el ejemplo, aquí no están las aceras todavía, ahora tengo que ir a tomar fotos de la acera, pero la acera está aquí, pero el edificio está por allá. ¿No? Entonces, estos edificios deben tener un deseo o les debe interesar la idea de permitirles desarrollar aquí, de alguna forma o de otra, y poder crear una nueva cara para Panamá, para la Vía España, que lo merece. ¿No? Ya todos ustedes han visto estas fotos, yo no creo que vale la pena perder el tiempo. Esto es una plaza en Ciudad del Saber, digo, muy bonita y todo, se nota que fue diseñada en un pedazo de papel sin pensar en muchas cosas, pero ¿qué es lo que falta en esta plaza? Faltan como 43 árboles. O sea, ¿quién quiere estar en una plaza en el clima de Panamá aquí? Digo, se lograron los 7 estacionamientos que se querían, ok, pero no hay un solo árbol. ¿Qué era más importante? ¿Hacer esas curvitas o hacer una plaza cómoda? Quizás no eran árboles, quizás eran techos, ¿no? Quizás eran otras cosas como esto. Esto es un estacionamiento que debe existir en Panamá. Tú sabes, contratas al landscaper correcto y le dices, ¿sabes? Le explicas qué es lo que va a funcionar en Panamá para que esto suceda y se hace. Esto es el estacionamiento que debe haber en Panamá por todos lados. Y no lo hay, ¿no? Entonces, las buenas prácticas. Esto es la entrada y la salida de un garaje, pero se puede hacer de 1000 maneras. Se pueden conservar algunos árboles o sembrar árboles. Se pueden hacer rampas, escaleras, que sirven para todo tipo de usos, y al final es un lugar placentero, aunque es completamente de servicio. Entonces, solo falta la imaginación para hacer las cosas bien. Estos proyectos de bajos ingresos económicos se pueden hacer así. Le propuse cosas así a promotores y me dicen que están locos, que cómo van a vender estos apartamentos acá adentro. Yo creo que los van a vender como pan caliente. Yo creo.
Lo que pasa es que no es mi dinero, ¿no? Entonces el dinero es de ellos y si ellos no quieren arriesgarse, eso no va a ocurrir. Pero aquí tú puedes lograr una densidad increíble con urbanismo en vez de hacer una torre de 23 pisos. Esa es mi opinión y ojalá me esté escuchando algún promotor que esté interesado en desarrollar cosas como esta. Esto es en Lima, Perú. Lima sabe lo que tiene que hacer. Tú sabes, se pueden hacer estas interrupciones en verde para que los carros entren a sus garajes, pero las aceras están trepadas sobre la calle y hay muy bonito, ups, perdón, esto está, disculpen. Estas intervenciones son muy lindas y perfectamente practicables. Ejemplo de lo que no debemos hacer, el Estado es uno de los más culpables de desarrollar urbanismo de este tipo para salir, para poder tenerlo listo y poder decir que lo hicieron y ganar votos o soñar que ganan votos. Nunca se ha reelegido un gobierno desde la dictadura para acá y por algo es, porque queda un desgaste. Qué tristeza que no se aprovechan todas estas viviendas para hacer proyectos bien hechos. Otra vez, calles, árboles. Con árboles pudiéramos hacer tantas cosas en Panamá. Cruces texturizados para que se sepa de una vez por todas que el peatón viene primero que el ciudadano. Con estos pequeños gestos, son pequeñas intervenciones que poco a poco le pueden dar, le pueden cambiar la mentalidad a las personas que van creciendo. Desarrollos suburbanos, puras calles sin salidas redondas, al final, pura cuello de botella, todo el mundo que vive aquí tiene que regresar a la misma calle y crear el mismo tráfico. Otra manera de hacerlo es creando una callecita de servicio para guardar los estacionamientos por detrás y crear unas placitas o unos parquecitos y se crea absolutamente lo mismo, pero en vez de ser una calle sin salida, es una calle que continúa de alguna forma, aunque sea de forma peatonal, para conectar con el resto del vecindario, pero es un vecindario mucho más simpático, amigable y urbano. Me encanta poner ejemplos de lo que no debe ser. ¿Quién quiere vivir aquí? No sé. Esto es una proyección de algo que gracias a Dios nunca se hizo en la isla de Roosevelt, en Nueva York, un proyecto a lo Le Corbusier en los años 60. Imagínense, imagínense. Y bueno, esta yo creo que es la calle que todos queremos en Panamá. Parkings paralelos, sí, yo creo que deben haber parkings paralelos. Una calle llena de parkings paralelos, además de ayudar a cubrir la necesidad de estacionamiento, esos parkings se vuelven en protecciones metálicas para la calle, para el peatón, y entonces permite estar más en paz, en tranquilidad. Esto es lo que yo decía, podrían haber estructuras de otro tipo, que no son árboles, que son más permanentes, para los espacios abiertos y públicos. Esto está repetido. Hay plazas como estas en Panamá, otra vez muertas. Muertas. Creo que se me mezclaron. Esta fue la idea de las aceras del municipio en su momento en Panamá. Se hicieron un poco diferentes, pero aquí están mucho más amplias, pero de todas maneras quedaban los estacionamientos, ¿no? Es lo que yo les decía. Lo que queda después son los proyectos de EMA. Si quieres hacemos una pausa aquí, a ver si hay preguntas y ya después terminamos con los proyectos de EMA. Sí, ya aquí hay una pregunta. ¿Qué opina usted sobre el diseño urbano de la Universidad de Panamá, el campus Octavio Méndez Pereira? Sí, pienso que es una de estas cosas y pienso que es triste. Creo que es sacrilegio decirlo, ¿no? Creo que me voy a ganar como 17 enemistades importantes, pero es cualquiera de estas cosas utópicas. Ahora, perdón, lo fue en su momento cuando se hicieron los primeros edificios. Entonces, se tuvieron que hacer todas esas redes de como caminerías le dicen los venezolanos, pero bueno, pasadizos techados para protegernos de las lluvias, para ir de edificio entre edificio, y se convirtió como parte de la arquitectura. Hoy en día ya está todo desmejorado y ya no queda el proyecto utópico que se hizo la primera vez, pero pienso que es todo menos un casco viejo, ¿no? Me hubiera encantado que fuera como un casco viejo, como un pueblito. No me refiero a mi pueblito, la cosa esa falsa que se hizo en las faldas de Cerro Ancón, pero algo, creo que las lecciones del casco viejo fueron las que yo hubiera aplicado en la universidad. Calles angostas, edificios contiguos, eso, sombra,
Listo. Listo. Aquí menciona la última pregunta que balance entre promotor y arquitecto. ¿Cómo convencer a los promotores para hacer proyectos ideales? Bueno, sí, primero no sé si los proyectos no son ideales. Siempre hay en inglés le dicen trade-off, en español, disculpen, hay cosas que aprendí en inglés y hay cosas que aprendí en español. Sí, no es balance, pero siempre hay una suma y una resta. No las cosas no salen ideales, y además que el ideal no es el ideal de uno, sino el ideal de los participantes. Si el proyecto es un proyecto de arquitectura, ahí deben opinar los usuarios, los posibles compradores, debes compartir las ideas con la mayor cantidad de personas posible, porque no hay soluciones perfectas. Pero de todas maneras, si tú tienes una idea que tú consideras que es muy buena y la quieres empujar, tienes que convencer con argumentos. Y te recomiendo que estés preparado o preparada, no sé, que no siempre vas a ganar el argumento, pero atrévete a darlo, atrévete a leer, a documentarte, a usar fotos. Estamos viviendo una época mucho más fácil que hace 30, 40, 50, 60, 100 años. En Internet, esta presentación me hubiera tomado yo no sé cuánto tiempo y cuánto dinero armarla, porque hubiera tenido que ir a buscar libros a librerías y quién sabe qué otras cosas. La pude armar toda por Internet. Así que ármate de las herramientas y defiende tu punto con datos, ¿no? Listo. Creo que se pasó de presentación del capítulo. Ok. Entonces, me perdí un poquito. Voy a ir rápido. De los proyectos que vamos a mostrar que hemos hecho que tienen que ver con urbanismo, está Porta Norte. Un proyecto que se llama Brisas. Le pongo Brisas porque no tiene nombre. Es un proyecto que desarrollamos en Brisas del Golf, que no existe el proyecto, pero está el diseño. Y creo que es un proyecto muy importante para el futuro. Siena es un pequeño proyecto urbanístico en Altos del María, que es un proyecto gigante, rural, que requiere a gritos un poco de urbanismo, porque no, lo que le falta al proyecto es lugar de un sense of place, un sentido de lugar. Y lo mismo que le falta a Panamá Pacífico. Nosotros ganamos una licitación para desarrollar un town center importante en Panamá Pacífico que no se ha construido, que no creo que se va a construir, por lo menos no como lo diseñamos, no como se había presentado, pero ojalá algún día se construya, porque Panamá Pacífico requiere un centro urbano. La escala de Panamá Pacífico es demasiado gigante. Y entonces está el proyecto también de la pintada que hicimos, que le expliqué que hicimos. Entonces, vamos al grano, pues. Gracias a todos por acompañarse, que ha sido muy larga la presentación. Espero que haya sido interesante. Estamos empezando con Panamá Pacífico. Reconocerán los gigantes hangares que hay aquí de la antigua base aérea de Howard. Y en esta área triangular, ellos contrataron una firma LRK en su momento americana para desarrollar un master plan para esa área. Y luego a nosotros, como arquitectos, nos contrataron, nos ganamos una licitación para desarrollar los edificios que iban a hacer el perímetro de la plaza central. Y los arquitectos americanos se inspiraron un poco en Casco Viejo, a otra escala, ¿no? Y entonces, nosotros agarramos los parámetros del master plan del RK y de ahí nos basamos para desarrollar el proyecto. Y buscamos los siguientes criterios. Rescatar algunos de los elementos de Casco Viejo, ok, pero algunos otros no. Teníamos también, la arquitecta que preguntó hablaba de proyectos ideales. Este proyecto es un ejemplo de por qué las cosas no son ideales. Hay que manejarse en presupuesto. Esto es un proyecto inmobiliario que tiene que venderse a tal precio por metro. Por ende, hay que construir a tal otro precio por metro para que los números den. Entonces, no se pueden recrear cosas muy costosas y no se pueden generar otras cosas. Pero, ¿qué quisimos hacer? Quisimos introducir, aunque era la misma firma de arquitectura, diferentes lenguajes arquitectónicos dentro de la plaza para que diera la impresión de que fue construida en el tiempo. Los edificios, si los haces todos igualitos, entonces no tiene
no tiene esa magia de ser una plaza de tú sabes, real, como si se hubiera construido, pues en efecto, en 50 años, 60 años con el tiempo, sino se puede ver muy artificial. Entonces, por eso introducimos elementos arquitectónicos tomados no solo del casco viejo como en algunos edificios, pero también de Estados Unidos, como edificios antiguos de warehouses que se son reconvertidos en edificios. En este caso era el edificio de oficina. Este es un edificio residencial, por otro lado otro edificio residencial. En las plantas bajas el proyecto urbano, el master plan pedía tener, ¿cómo se llama? Galería para poder pasar bajo techo, y entonces introducimos esos elementos de galería en la arquitectura, en los diferentes ambientes. Estos son renders parciales, no son completos, pero bueno, esto es una idea de lo que pudo ser ese master plan. Siena, en Altos del María, este es el master plan de Altos del María, esta placita existe, tiene un ranchito ahí y todo lo demás está vacío, pero las calles, los huesos existían. Y lo primero que vi cuando llegué fue qué simpáticos los huesos de esta placita. Tienen unas calles sinuosas, tú sabes, que generan una curva elegante, que es un poquito de misterio. Este lugar está perfecto para desarrollar este pueblito. Y lo desarrollamos. Esto fue lo que desarrollamos, un conjunto de row houses, de apartamentos, un edificio de actividades y alguna una que otra casa. Y esto es cómo se ve la visión de arquitectura que tenemos del pueblito, que podría finalmente generar algunos comercios en planta baja, un barcito, un lugar de convivio para la comunidad y darle vida a Melody. Tenemos fe de que se va a desarrollar el proyecto en algún momento dado. Estas son algunas de las vistas. Estos son ya los edificios que se van alejando de la plaza, que son residenciales y van creando un poquito de retiro, así como vimos, cuando ya no estás en el centro, ya no es T6 o T5, sino que te vas alejando hacia los extremos, lo haces cada vez un poquito más rural, ¿no? Hasta que te vas completamente rural. Porta Norte, aquí estamos en Miami, en las oficinas de Andrés Duani. Aquí está Andrés Duani, el dueño del proyecto de Porta Norte, Henry Farouk, y yo haciendo unas revisiones del proyecto de Porta Norte, que sí está full inspirado en Casco Viejo, pero también otra dimensión. Aquí la densidad tiene que ser más grande que Casco Viejo, tienen que haber edificios de 5 o 6 pisos por todos lados para que los números de la inversión den, y eso es lo que está. Entonces el master plan, esta es una de las primeras iteraciones del master plan. El master plan ha cambiado muchas veces, y eso pasa en proyectos de esta envergadura porque compran propiedades nuevas, se van aglomerando diferentes cosas, pero pues la idea es una entrada principal, una calle o bulevar o armadura. Esta es la armadura del proyecto, dándole la vuelta a todo el proyecto por un lado o por el otro. Se construirá por fases, pero al final esa sería la armadura del proyecto, y luego de ahí van saliendo las diferentes manzanas. Alrededor de la armadura, los proyectos más importantes en densidad y comercio. Y en el centro, entonces, lotes de casas y de edificios de 2 pisos más chiquitos. Y estas son visiones artísticas del proyecto inicial que se hicieron cuando inició el proyecto, los primeros bosquejos de lo que podía ser. Esto fue un dibujo en acuarela que desarrollamos nosotros para un prospecto escuela que no se hizo, así que se hace mucho de este trabajo para vender la idea de lo que puede ser de los proyectos. Esta es otro acuarela que hicimos del bulevar principal para mostrar posibilidades, ¿no? Y esto es un sketch que se hizo acercándonos a un lugar donde iba a haber una iglesia, donde se quería desarrollar y hacer un ejercicio de cómo podían ser las diferentes plazas. Y les recomiendo mucho trabajar a mano. Los que no trabajan a mano, comiencen a soltar la mano, empiecen calcando, porque esa relación entre el cerebro y la mano, los dedos y el papel es importante para ejercitar la mente. Cerro La Pintada. Ok, este es el pueblito de La Pintada, para los que lo conocen, y este es el terreno donde se decidió desarrollar el proyecto residencial. El terreno abarca todo este espacio, y si ven las líneas topográficas, aquí hay un cerro. Ese cerro es un icono de La Pintada, es un cerro muy lindo, pelado, y lo primero que decidimos, y el primer beneficio que sale de un proyecto de nuevo urbanismo, que es muy denso,
es densifiquemos y desarrollemos en un lugar, pero no toquemos el cerro. Entonces el cerro no se está tocando, se compró, pero no se está tocando, no se están aprovechando, digamos, las vistas para hacer grandes mansiones en el cerro, no. Se mantiene la naturaleza y el icono importante se guarda, y creo que eso es valiosísimo hacerlo, y se genera toda la densidad necesaria dentro de esta parte del proyecto. Y otra cosa que hicimos es replicar la continuidad del pueblo. Algunas características de la continuidad del pueblo las llevamos al cerro, al proyecto, porque una de las misiones del cliente de Minera era: nosotros no queremos que esto sea ellos y nosotros, queremos integrar. Esto es una extensión de la pintada. Una de las características de la pintada es que tiene dos vías principales a lo largo, al costado del pueblo. Tú puedes ir por una calle o por el otro. Entonces, y al final ellos se integran de vuelta en la vía principal. Y eso es lo que replicamos acá también en el proyecto. Fue una de las primeras cosas. Primero que todo, no controlamos el otro lado de la calle, porque la finca termina aquí. Así que el otro beneficio de hacer esto es que esta calle interna del proyecto ya la podemos controlar con arquitectura de ambos lados y se puede crear una bonita calle principal. Pero también estamos replicando lo que ya sucede acá. Entonces eso es un elemento que ojalá sea de orgullo para los de la pintada, que estamos, tú sabes, estamos tomando del DNA del pueblo para extenderlo. Y creo que esas son las cosas que son bonitas hacer. Inclusive, no es de la pintada, pero sí, otro elemento que trajimos es estas dos placitas aquí en espejo, que se parecen mucho a la placita del Manguito, para los que han hecho sus carnavales en Penonomé. Algunos elementos de eso lo vamos trayendo aquí para reconocer las cosas bonitas del proyecto, ¿no? Entonces aquí está el cerro, otro acuarela. Este es el cerro, esta es la urbanización con las casas, y esta es la vía principal dentro del proyecto, que al final se conecta otra vez con la vía pública. Entonces, y esta es una vista de lo que podría ser la vía principal del pueblo. En esa visión, pues era con adoquines o de alguna manera rústico. Pero bueno, de todas maneras, este es el lenguaje que se está trayendo de Penonomé y de la pintada, para continuar con lo bonito, continuar con lo que una vez fue, y dar un ejemplo de lo que pudiera ser, ¿no? Y ojalá crear en esto un centro de atracción turístico por la belleza que podría tener, que eso es parte de lo que tenemos que rescatar en Panamá. Por penúltimo, el proyecto de Valle de Antón, una familia que tiene unos terrenos conjuntos. Entre miembros de la familia me dijeron: oye, ¿cómo podemos desarrollar aquí en el valle un proyecto interesante? Esta callecita es poco usada, pero es la que te lleva a la roca que tiene los jeroglíficos, se llama Camino a la Piedra Pintada, y esta calle es la que te lleva a la calle principal del valle. Y aquí desarrollamos un conjunto usando los T's 1, 2 y 3, los T's, el transecto menos denso, desde áreas completamente rurales a áreas suburbanas con casas tipo Valle de Antón, de las personas que tienen las grandes propiedades con sus grandes casas, y poco a poco densificando hasta un centro donde hay casas adosadas, unidas, con quizás un apartamentito arriba. Entonces es un poquito de densidad, pero de manera tal que se pueda generar unidades departamentales chiquitas que se pueden vender a locales extranjeros, quizás personas de la tercera edad, o quién sabe, nunca se supo el target cuál era, y definitivamente que la economía no nos ha acompañado los últimos 3 años como para desarrollarlo, pero espero que sea lo que se pueda desarrollar más adelante. Pero es un proyecto residencial, netamente residencial, pero con elementos urbanísticos, con diferentes tipologías. Y aquí hay ejemplos de los clusters residenciales. Este lenguaje es muy americano, no es lo que se haría ahí, pero de todas maneras la forma urbana, las placitas en común, conjuntos de edificios compartiendo, o sea, parques o plazas semi-privadas, es una manera de densificar sin necesariamente hablar de edificios, de torres, ¿no? Este sí es un lenguaje arquitectónico que me parece mucho más adecuado, como un pequeño village o pueblito. Creo que sería la ruta que yo quisiera seguir si el proyecto sale adelante. Y por último, el proyecto de Brisas. Brisas del Golf,
Hay un desarrollista urbano americano, una firma que se llama EDSA, Edward Stone and Associates, que ha hecho miles y miles y miles de proyectos aquí en Panamá urbanos, pero no todos, en mi opinión, con buenos resultados. Ellos primero fueron contratados para hacer este diseño urbano y pareciera que lo hubieran hecho saliendo del paso. Para ubicarlos en el lugar, este es el Rivasmith de Brisas. Esta calle es la que te lleva a las escuelas que hay por ahí al final y al Club de Golf de Panamá, y esta calle recta te lleva al Corredor Norte, y aquí está la urbanización de Brisas. Entonces, aquí es donde está pues el Rivasmith, y hicieron básicamente, este terreno tiene una meseta acá arriba, así que sí hay una sola manera de subir acá arriba, que es por aquí, y en esa meseta escogieron desarrollar estas dos calles sin salida, lo repartieron como un pastel, coge tu lote, y a vender. Acá abajo hicieron una callecita sin salida, unas rotondas insignificantes con unos terrenos enfrente del río. Y acá, por separado, decidieron no unir el río para nada y acá desarrollar algo por separado. Entonces, esto es suburbia y esto es mal urbanismo, esto es pereza, esto es mala comunicación. Yo no estoy diciendo que EDSA no tiene buenos talentos, los puede tener, pero en este ejercicio o no hubo comunicación, o el cliente no lo empujó, o quién sabe qué, pero el resultado es bastante pobre. Y a nosotros se nos hizo fácil mejorar esto, convencer al cliente de que tenía que conectar todo. Todo lo va haciendo por fase, pero con el dinero que va a producir aquí fácilmente se paga el puente. Pero la mejor conectividad, poder entrar y salir más a menudo de la propiedad, y es lo que ayuda a que el tráfico no sea cuello de botella y que sea más, que el proyecto sea más duradero. Uno de los problemas que tiene Brisas es que ha desarrollado pura área dormitorio y no hay un centro urbano en Brisas. ¿Se acuerda que hablábamos de multipolos? Bueno, nosotros estamos proponiendo hacer un polo urbano aquí, que se los voy a mostrar ahora en la maqueta, que podría ser muy interesante para tener una plaza de convivio de toda esta área de Brisas que no tiene donde convivir, con buenos comercios, con buenos restaurantes, con buenos espacios de oficinas quizás, pero también predominantemente residencial. Entonces vamos cambiando, cruzamos el río y aquí es alta densidad residencial y arriba también. Pero ¿qué hicimos? Todas estas áreas verdes, que son barrancos, recuerden que esto es una meseta, toda esta área verde que es barranco, decidimos excavar un poquito más, quitarle unos metros a la parte de arriba para bajar la meseta, para hacerla más grande. Y en vez de hacer pura área verde residual que no sirve de nada, la metimos en el centro del proyecto generando parques. Y ahora vamos a llevarlos voy a llevarlos a la imagen que creo que es más útil. Ya este es el plano más acercado. Entonces, en el centro de estos proyectos, áreas residenciales, tenemos parques y espacios de esparcimiento para que además los apartamentos y los edificios, todos los proyectos que se van a hacer acá arriba, no todos tienen vista hacia afuera. Los que tienen vista hacia adentro van a tener vistas muy lindas de espacios como estos, ¿no? Estas son las fotos de la maqueta que hicimos, y los proyectos, estos edificios algunos tendrán vistas sobre la montaña y otros hacia adentro, y verán a estos espacios urbanos. Por ejemplo, esta es la parte de la meseta arriba. Tú subes la loma, llegas aquí, y cuando llegas aquí te encuentras con estos grandes parques que son diferentes. Unos son flacos y largos, otros son más amplios para tener canchas deportivas, todos tienen árboles, todos tienen acera, y entonces se vuelve una comunidad preciosa. Yo apuesto, y se lo digo a los clientes cuando desarrollen esto, que van a quedar muy orgullosos de este proyecto, porque la verdad es que va a ser excepcional cuando algún día se desarrolle. Este es el famoso puente. El río, en vez de taparlo y canalizarlo, se celebra el río. Se filtra si se tiene que filtrar, se arborizan los bordes y se crean parques lineales en el río. Eso es lo que hay que hacer con los espacios verdes en la ciudad. No taparlo, cuando se pueda, no taparlo. Y entonces aquí está la plaza, y los edificios rojos simplemente representan que pueden ser edificios de la máxima densidad y también pueden ser comerciales o de oficina. ¡Wow! Ha sido largo. Como 3 horas, no puede ser. No, 2 horas y media. Increíble. ¿Alguien tiene preguntas? Y disculpen. Bueno, ya hasta el momento no te hay ninguna pregunta. Nada más era una pregunta yo de mi parte personal. Sí. ¿Algún proyecto ha tenido como dificultad en vendérselo a los promotores
ya que hemos visto en los últimos tiempos y sin estar hablando mal de unos promotores, he visto que cerca de Puerto Norte está Pacific Developer que está desarrollando algo muchísimo peor y no sé qué se debería saber si eso es algo que no debería hacerse. Lo que hizo Pacific Developers, no lo conozco muy bien a detalle como para No, opinar. disculpa, era Pacific Hill, disculpa. Sí, exacto. Sí, lo de los heces. No conozco el proyecto, sé que han invertido muchísima plata, no sé qué tanto han vendido, quizás no han vendido. No puedo opinar porque no conozco bien el proyecto, no me he sentado nunca a ver el plano y todo lo demás. Estoy seguro que, digo, no quiero suponer. Así que paso la pregunta, pero si algún día podemos conversarlo con un plano enfrente, lo converso contigo. Perfecto, no hay pregunta, así que podemos proseguir. Okay. Espera, disculpa, aquí menciona que cómo mantener el ritmo y la armonía del estilo de la edificación de sus proyectos de brisa sin que esto se vea desordenado. Ok, una cosa importante del urbanismo, no hay, digo, ustedes han visto la cantidad de edificios que nada más hay en esta imagen. El urbanismo, aquí, o sea, yo no sé cuántos edificios voy a trabajar yo, no sé cuántos edificios va a trabajar alguno de ustedes, pero yo me imagino que aquí habrán, tú sabes, en el tiempo 50 arquitectos desarrollando proyectos. Esto no es para una persona. Esto tiene un tamaño que es para desarrollar de múltiples formas. Y ese tejido yo creo que es lo que hace bonito. Lastimosamente uno no controla si viene un arquitecto y hace algo que la mayoría de las personas piensan que es feo. Eso es parte de la realidad. Algunas normas de mejores prácticas se introducen en proyectos como estos, nos contratan a nosotros para implementarlas, para que se respeten ciertas cosas, la relación de los edificios con la acera, ciertas alturas, ciertos espacios que tú quieres dejar para que haya viento cruzado. Hay ciertos parámetros que se pueden controlar. Pero los códigos, si son demasiado extensos y rígidos, no se siguen. Tienen que ser al grano, al punto y las cosas básicas. Pero bueno, eso también es otra conversa. Wow. Listo, podemos proseguir. Ok. ¿Qué más? Yo nada más me queda lo del estado no lo expandí con imágenes. O sea que en realidad hemos llegado al final. El Estado, y en este caso tengo que decir Estado porque hay normas municipales, pero todavía hay normas ministeriales en el MIBIOT y hay otras cosas como la ATT y bomberos y muchas otras cosas que dictan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces hay elementos que son obstructivos y hay elementos que el Estado debe funcionar, que prestar solución a. O sea, no todo es negativo ni positivo, hay que tratar de trabajar para que el Estado sea un facilitador y que promueva las buenas prácticas. Dentro de lo negativo está la tradición panameña, será latina, será, no sé si es un tema de mundo desarrollado versus no tan desarrollado, pero es muy fácil y muy cómodo copiar normas de otros países. Hay cosas que son blanco y negro, hay cosas que no son blanco y negro y no son transferibles. Nosotros tomamos el virus, la palabra virus creo que cae muy al grano ahora mismo, nosotros tomamos el virus de copiar normas de comportamiento de diseño de calles y velocidades de calles y muchas otras cosas de Estados Unidos, ¿no? Como hemos copiado cosas beneficiosas, hemos copiado cosas que no son tan beneficiosas. Pero lo más doloroso es lo que nos ha tomado reversarlo. Ya en Estados Unidos se dieron cuenta hace 25 años y llevan 25 años reversándolo, nosotros apenas empezando a reversarlo ahora. Y esa es la lástima, que el virus quedó más tiempo acá. Retos de normativas imperantes, yo creo que cosas como los retiros forzados que hay sobre vías principales y no principales que no te dejan desarrollar el edificio hasta la línea de propiedad para poder crear esas calles como Park Avenue y otros ejemplos que mostré. En Puerto Norte se logró una negociación y está bien. La negociación es un ni para ti ni para mí, ¿no? Creo que nos dejaron pegarnos a 1,75, 1,25, no me acuerdo. Ok, no te puedes pegar, pero 1,25 es tan poquito.
Y eso se resuelve que el promotor desarrolla esa franjita de 1,25 m, la desarrolla de igual forma que en la acera. Así que estás pegado, estás en la acera, se siente el edificio como si fuera a línea de propiedad. Lo que pasa es que el primer 1,5 m es propiedad privada, la propiedad del edificio. Entonces se logran esos acuerdos y se hacen. Sus proyectos sí, los otros no, es lo que mencioné muy al principio, de que ellos se permiten, el municipio se permite a sí mismo cosas que no le permite a la empresa privada, y eso no me parece justo y no me parece correcto. El DNA de la burocracia en el mundo es lo que también ya, todo esto lo mencioné, ¿no? Que los mandos bajos no están ahí para romper las reglas, ni las van a romper porque los votan, y los mandos altos a veces son políticos y no les interesa. Entonces esa burocracia te hace que se pierda mucho potencial de hacer cambios. Y es frustrante, créanme lo que lo he tratado. Erradicar la idea que el carro viene primero. Muchas de las normas son para los carros. Y entonces no vas a conseguir el permiso municipal para construir el proyecto si no cumples. Entonces no queda otra que cumplirlas, pero entonces vas dañando el urbanismo. Si esas cosas dañan la relación del edificio con la calle, entonces estás dañando, cada proyecto está haciendo un mal en vez de cada proyecto haciendo un bien. Y esa es la verdadera tragedia. Y por eso que mucho de esta responsabilidad hay que ponerla en los hombros de las autoridades. Y por último, pues el buen urbanismo debe balancear todos los elementos. Tú sabes, carro, vida social, ser humano, arquitectura, urbanismo. Esto es lo que yo creo que queremos todos. ¡Wow! Muchas gracias. Estoy exhausto. Wow. Bueno, aquí ya en la ronda final de preguntas, aquí hay varias personas que han preguntado aquí, por ejemplo, Carlos Solís, que muchos proyectos de nuevo urbanismo tienen un look a un feel un poco plástico, quizás reflejado en la premura de desarrollar, debido quizás a los compromisos financieros de los promotores. ¿Qué fórmula usted recomendaría para que sea un desarrollo más natural? Ok. El plástico, ¿te refieres al plástico como el look, la arquitectura? ¿Me puedes explicar, puedes profundizar un poco más la pregunta? ¿O plástico qué? Bueno, me imagino que aquí sigo comentando que otro elemento que quizás contribuye a su apariencia un poco falsa es lo extemporáneo o contemporáneo, me imagino, y anacrónico de la propuesta arquitectónica. Se puede ser contemporáneo sin dejar de hacer ciudad. Se puede ser. Sí, okay, si se refiere al lenguaje contemporáneo, yo creo que sí. Otra vez, el tipo de arquitectura no es tan relevante como la composición de la arquitectura. Y no puse más imágenes porque esto iba a ser interminable, pero hay imágenes de edificios contemporáneos, de arquitectos más famosos que otros, que son, tú sabes, he hecho una pared ciega de 200 metros lineales porque el edificio refleja el rechazo de la comunicación entre las poblaciones. Yo no sé, y se inventan un cuento, y ahí está la pared ciega larguísima, pero entonces la calle está muerta. Pues, yo no sé, entonces depende de qué busca, tú puedes hacer un lenguaje contemporáneo perfectamente precioso, transparente y permeable y todo lo que tú quieras, ¿no? Al final. No sé si respondí. La verdad es que como no entendí la pregunta, si se refería a la arquitectura tradicional, no tiene que ser. Hay muchos elementos muy bonitos y elegantes y muy antropomórficos de la arquitectura tradicional, que funcionan bien en un urbanismo de este tipo. Y creo que por eso se hace, y además, como nació en Estados Unidos y la tradición allá es mucho de eso, y en Europa, pues las ciudades, las buenas ciudades, buenas urbanas, tienen esa arquitectura, es lógico que eso vaya a seguir así. Pero yo no creo que tiene. Bueno, está mencionando que es correcto que el uso excesivo de referencia a la arquitectura antigua o colonial. Exacto, no tiene, yo diría que no tiene que ser ni antigua ni colonial. Para nada. Nada más que tienes que guardar, acordarte de la escala humana, el hacer un edificio. Yo creo que me salté el edificio Pol Pot al final. Qué lástima. No se ha saltado. Lo mostró.
lo mostré, sí, el comentario de ese video, bueno, ya lo perdí, no lo voy a encontrar. El comentario de ese video es, el edificio era un edificio gubernamental además. Y entonces el señor que presenta ese edificio dice, tú sabes, no hay suficiente marihuana en la ciudad para sentirse bien caminando por esa cuadra, cuando el Estado, ¿qué es lo que te está tratando de comunicar el Estado con ese edificio, que es un monumento, una pared ciega como de 5 pisos? Te está diciendo, soy más que tú sabes, yo mando, no hables conmigo, no te comuniques conmigo. Ese tipo de comunicación es lo que muestra esa pared ciega gigantesca y completamente fuera de la escala humana. Entonces, cuando lo dice él da mucho más risa que cuando lo dije yo, pero el punto es que la arquitectura esa fue contemporánea en su momento, eh, pero no comunica, no tiene una bonita relación con el ser humano. También es cierto que la arquitectura moderna no envejece tan bien en el tiempo. Muy poca gente, a menos que seamos arquitectos jóvenes idealistas, salimos corriendo a buscar edificios de Le Corbusier, y lo hice yo cuando tenía 20 años, pero en realidad más bien ciudades bonitas y es lo que terminamos apreciando cuando pasa el tiempo. Aquí en otras preguntas nos menciona que cómo se manejaría el rechazo por parte de los promotores que piensan más en evitar gastos y hacer las cosas en menor tiempo, pero al conseguir otro arquitecto que realice su propuesta errónea que perjudique necesariamente el esqueleto urbano, ¿correcto? Sí, uno controla lo que puede controlar, ¿no? Si yo pude desarrollar un master plan y ponerle los buenos huesos y la buena armadura, eh, y se construye, eso ya es una gigantesca victoria, ¿no? Y que quede para siempre. Me encantaría, para siempre, relativo. Eh, pero de ahí para adelante, o sea, no se puede controlar todo, lastimosamente. No creo que se trata de construir como que esta gran obra que quiero ver perfectamente realizada al final. No, es contribuir en lo que le toca a uno contribuir. Si no, no vas a estar feliz en la vida, porque lo que no controlas, no lo controlas. Aquí nos menciona que qué opina de Caledonia y de la oportunidad de desarrollo que tiene. Me parece altísimo el valor de Caledonia. Está la Plaza 5 de Mayo y luego cruzando está todo ese strip que lleva hasta donde estaba el novio, no sé si está el novio o la basílica que está ahí. Me parece increíblemente valioso y debería ser un punto de mucho estudio. Y recuerden que Casco Viejo empezó a desarrollarse como se empezó a desarrollar y por muchos años nadie se imaginaba que Santana se podía considerar seriamente, y ahí está Santana desarrollándose con las buenas prácticas que se fueron dando en Casco Viejo. Perfecto. Mira, casualmente yo estaba viendo que ya en la parte final de su presentación coloca la zonificación y vi que la alcaldía en la administración pasada intentó hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial para la ciudad quitando el de Midio, pero hubo como una lucha interna y me encantaría saber cuál es su opinión del plan de ordenamiento territorial de la alcaldía versus la del Midio. El Miviot, o sea, la razón que el municipio toma las riendas es por el proceso de descentralización, que creo que es atinado, y creo que los miembros de una ciudad eligen al alcalde y esa relación debería ser la que toma las decisiones para la ciudad. Me parece que es lo correcto. Tanto así que cuando el gobierno de Blandón tomó las riendas, yo de inmediato cambié a tratar de aprobar todos los planos de urbanismo que tengo conmigo en el municipio, tratando de ayudar. Lo que ellos armaron, cómo lo armaron, en mi opinión no funcionó, perdón, porque ya ahora es otra administración. No logré aprobar ni uno, ni uno de los planos en 5 años, y ahora lo estoy aprobando otra vez en el MIBIOT, y es una lástima. Y eso es parte de lo que te digo, se hacen cosas con buenas intenciones, pero no con los resultados no con los resultados. A mí me da la impresión que los encargados no querían que se desarrollara nada
hasta que no saliera el plan general o el plan parcial y todos los términos de todo. Hay un plan parcial del parcial con el parcial y la otra parcial y así se van planificando hasta el fin del mundo, pero no me parece que se pueden atribuir esa responsabilidad porque muchas personas han sufrido mucho en no poder desarrollar sus propiedades correctamente y esas son consecuencias que no toman en cuenta. Eh, entonces estamos de vuelta en el MIBIOT y el MIBIOT tiene las mismas reglas de siempre. Lo que pasa es que he visto en el MIBIOT mucha más abertura a nuevas ideas y a nuevas normas. O sea, dentro de lo posible los he visto mucho mejor y en efecto están dando resultados. Así que ahora le toca al municipio ponerse los pantalones o ponerse las pilas, perdón. Ponerse las pilas y buscar un proceso que logre los buenos resultados, pero que lo logre en tiempos perentorios. Que lo logre en tiempos perentorios. Wow, interesante y muy extensa la charla y la cual de parte de la asociación nos sentimos bastante agradecidos con usted y a toda la gente que se ha quedado hasta ahora. Sí. Principalmente le quiero comunicar a todos ustedes que para el día de mañana vamos a tener nuestra última conferencia que Clemente, mi colega, va a estar presentando sobre Photoshop y en donde se va a estar explicando sobre Photoshop y arquitectura y retoque de planta y secciones de láminas, que es bastante importante y fundamental para vender un proyecto. Así que le pido a las personas que lo vayan pensando a gente interesada y le quiero reiterar de nuevo de manera inmediata mi agradecimiento a usted por hacer esta charla. Con mucho gusto y feliz de haber sido invitado. Muchas gracias por todo y gracias a todos por escuchar. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.